Hola a todos. Damos inicio a nuestra tercera unidad en nuestro programa de tendencias pedagógicas. La tercera unidad, llamada Tendencias Pedagógicas Colombianas, vamos a trabajar temas tan interesantes como la pedagogía conceptual y dialogante de los hermanos Subiría. Hermanos Subiría, quienes sus nombres son Miguel y Julián. Ambos se interesaron mucho por dar este gran aporte a la pedagogía. Por su parte, Miguel es un columnista, un pedagogo, director del Instituto Alberto Merani, y Miguel es quien da este gran aporte, o sea, toma la iniciativa para esta gran teoría de pedagogía conceptual y dialogante de la cual hoy vamos a trabajar. Esta temática tiene para nosotros gran valor porque ante todo nos está ubicando en lo que consiste exactamente esta pedagogía conceptual. Y tenemos que resaltar algo tan interesante como que este es un modelo de carácter formativo, más no educativo. Cuando hablamos de que tiene carácter formativo, nos estamos limitando o nos estamos ubicando en esa parte pedagógica, en esa formación del ser humano como tal. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos desligar dentro de este gran conjunto de la educación la parte humana, la formación, el estudiante, el ser humano, la persona. Y eso son los grandes propósitos de esta pedagogía conceptual. En eso vamos a entender que si formamos al ser humano es para la vida y el trabajo. El conocimiento nunca lo vamos a desligar de nuestras clases, ¿verdad? Pero la forma como hacemos llegar este conocimiento a nuestros estudiantes es lo que lo hace distinto, es lo que lo hace diferente. Entonces, formar a nuestros estudiantes para la vida y para el trabajo no es tanto conocimiento que el estudiante no va a saber en un momento determinado qué va a hacer con ese conocimiento. Además, permite también que se puedan desarrollar en los estudiantes competencias afectivas, cognitivas y expresivas del ser humano. Que la parte afectiva como tal sea tan importante como el conocimiento, el saber por qué un estudiante está triste, el saber por qué un estudiante hoy no muestra el mismo interés por su clase, la forma como se expresa, de pronto con ira, con rabia, con ansiedad, en fin, con tantos momentos emocionales de los cuales vivimos. Allí es donde el estudiante, donde el maestro debe llegar. Ahí esa parte humana y trabajar con los estudiantes cada uno de estos aspectos, teniendo en cuenta, como ya lo estamos viendo, estas competencias afectivas, cognitivas y expresivas. El ser humano, además, tiende a ser muy comunicativo, muy expresivo, pero con esta pedagogía que se busca que el estudiante vaya ya más allá de esa adquisición de la información, del conocimiento, de los conocimientos científicos e intelectuales. ¿Qué se propone en esta pedagogía? Que el estudiante desarrolle inteligencia emocional y la capacidad de que cada uno de los estudiantes, cada uno de los alumnos pueda enfrentarse a la realidad social contemporánea. Todos y cada uno de nosotros enfrentamos una realidad completamente diferente. Entonces, ¿qué hacer con ese conocimiento que el docente nos está impartiendo a todos? ¿Qué hacer con ese conocimiento? ¿Cómo poderlo utilizar en, en mi realidad, en mi contexto, en mi comunidad, en mi barrio? ¿Ya? Porque la idea, ¿cuál es? La idea es que nosotros como docentes podamos tener en cuenta todos estos aspectos. Además, esta pedagogía busca que el estudiante encuentre esa estabilidad
emocional muy relacionada con la felicidad propia. El ser feliz es algo muy interesante. El ser feliz no es una casualidad. El ser feliz no es por suerte, no. El ser feliz es que nosotros buscamos esa felicidad, la construimos, la anhelamos, ¿ya? Y lo más importante es que yo no soy feliz si tengo una casa, no soy feliz porque no tengo un carro, no, es ser feliz con lo que tengo, disfrutar con lo que la vida me está ofreciendo en este momento y seguir construyendo todos mis anhelos al mismo tiempo que me estoy proponiendo metas, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante. También busca esta pedagogía ayudar a las personas que conozcan en su proceso de crecimiento y de ser felices en diferentes dimensiones. Si estoy aquí en el campo, estoy disfrutando, estoy feliz. Estoy en la ciudad, estoy disfrutando, soy feliz. O sea, de un momento a otro estoy en lugares diferentes. De un momento a otro estoy disfrutando de todo lo que estoy haciendo y que forma parte de mi realidad. Entonces, si yo tengo en cuenta esto, podemos nosotros ampliar las habilidades en los procesos cognitivos y afectivos de nuestros estudiantes. Saber llegar, ser empáticos con nuestros estudiantes. Tocar esa fibra que como docentes tenemos que despertar en nuestros estudiantes. No es llegar como con esos aires de poder, de autoridad o de autoritarismo y no saber llegar a mis estudiantes, porque la idea es que nosotros como maestros podamos llegar a nuestros estudiantes para que nuestros estudiantes aprendan. ¿Y aprendan cómo? Aprendan de la mejor manera. Entonces, la pedagogía conceptual es considerada por muchos autores de diferentes nacionalidades. Por lo menos encontramos a Vygotsky, que aporta a este modelo enfocándose en en el pensamiento y en el lenguaje. Aquí Vygotsky, recordemos la teoría de Vygotsky, zona de desarrollo próximo, la teoría sociocultural, donde se dice que el estudiante aprende teniendo en cuenta o interactuando entre la sociedad y la cultura. También vamos a encontrar a Peter Drucker, que es un consultor en negocios austriaco, que contextualizó la pedagogía conceptual en el siglo XX, donde se hablaba de negocios y utiliza la pedagogía para seguir formando, para seguir enseñando en, en estos negocios. Hablamos también de David Ausubel, quien es el que nos habla a nosotros del aprendizaje significativo, ¿ya? El que yo como maestro pueda enseñar a mis estudiantes que lo que estoy enseñando, cómo lo puede aplicar en la vida, para qué le sirve, ¿verdad? Y esto es como un componente relevante dentro de la pedagogía. También tenemos a Howard Gardner, que es el que nos habla a nosotros de las inteligencias múltiples. Y nos habla a nosotros de esa relación que existe entre la inteligencia y el pensamiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el concepto de inteligencia o el ser inteligente no es la persona que sabe mucho, que tiene mucho conocimiento en muchas áreas. No, el ser inteligente es la persona que es capaz de solucionar problemas, que sale airoso de los problemas, porque
En la vida siempre nos vamos a encontrar dificultades, nos vamos a encontrar problemas y en la medida en que nosotros vamos solucionando nuestros problemas, en la medida en que nosotros vamos avanzando, esa es la persona inteligente. A veces nos confundimos porque recordamos a aquel momento que vivimos en el bachillerato y veíamos unos compañeros que uno decía, es muy inteligente, es muy capaz. Y ahora que ya nosotros vamos avanzando en una carrera profesional universitaria, miramos y ubicamos a ese estudiante del cual nosotros nos referimos y nos damos cuenta que es una persona que de pronto se quedó, se estancó porque no, no encontró la forma de estudiar porque no tenía dinero donde hay hoy, ahora mismo hay tantas oportunidades o tantas alternativas para tú poder pagar un semestre, ¿verdad? Entonces, no, no utiliza su inteligencia para solucionar ese problema y para poder seguir avanzando. Entonces, la inteligencia múltiple de la cual nos habla Howard Gardner nos está diciendo de que hay inteligencia kinestésica, hay inteligencia emocional, hay inteligencia naturalista, en fin, hay muchos tipos de inteligencia, pero nosotros como seres humanos tenemos que mirar un poco cuál es nuestra hacia dónde apunta nuestra inteligencia teniendo en cuenta nuestras habilidades. Y ahí vamos nosotros avanzando y vamos nosotros construyendo un futuro muy prometedor para nosotros al mismo tiempo. También vamos a encontrar a Daniel Goleman, que nos habla de una pedagogía conceptual desde la inteligencia emocional. Goleman se se adhiere, por decirlo así, al aporte que nos da Fernando Sabater en cuanto a la pedagogía que se basa en valores. ¿Y, y qué es lo que vemos aquí? Que trabajan Goleman y que trabaja Fernando Sabater. El corazoncito, la parte afectiva, el saber llegar a los estudiantes. Nosotros como docentes debemos tener en cuenta las necesidades del estudiante. ¿Ve? Entonces, estos autores a nosotros nos están dando grandes aportes a lo que es la pedagogía conceptual. Pero ¿cuál es el objetivo de la pedagogía conceptual? Y entonces nos encontramos con las habilidades cognitivas, el conocimiento y los valores de los estudiantes, que empezamos a diferenciarlo según el tipo de pensamiento que cada uno tiene, el tipo de pensamiento que cada uno de nosotros tenemos y la edad mental. Acuérdense que la edad mental es diferente a la edad cronológica, ¿ya? Yo puedo tener 30, 40, 20, 15 años, edad cronológica, pero mi edad mental no está acorde a mi edad cronológica porque si tengo 15 años, me estoy portando como un niño de 5. Entonces, mi edad mental, mm, que actúa como si fuera un niño de 5 años, no corresponde a mi edad cronológica. ¿Y cuál es la idea? La idea es que tanto edad mental como edad cronológica trabajen de la mano y yo pueda en un momento determinado poder demostrar que mi edad cronológica y mi edad mental están acorde, están a la altura de lo que yo quiero realizar y quiero trabajar. Entonces, de esta manera, nosotros vamos relacionándonos con nuestro entorno, con nuestro contexto. ¿Ya? Entonces, que la información científica con la matemática, con la lógica, la recreacional, estén relacionadas con nuestro entorno. Porque hay veces que nos quedamos en el aula de clase y cuando salimos del aula de clase no tenemos ni idea de qué hacer con esa cantidad de conocimiento que nosotros adquirimos.
Entonces, continuando con esta temática, nos encontramos que la pedagogía conceptual cuenta con 3 fases. ¿Cuáles son esas 3 fases de las que nos está hablando la pedagogía conceptual? Entonces, la fase afectiva, o sea, el corazoncito, la parte cognitiva, conocimiento, y la parte expresiva, nuestra comunicación. Entonces, teniendo en cuenta estas 3 fases, nos vamos a organizar o a ubicar nosotros en llegar a ese ideal, a eso que nosotros queremos, a lo que deseamos, a que nuestro estudiante se pueda convertir en una persona ética, talentosa, emocionalmente fuerte. Ojo con eso, porque miren que aquí estamos hablando de las emociones, no es de esta época, porque ya estos señores nos están hablando de pedagogía conceptual hace rato. Goleman nos está hablando de las emociones hace rato, pero hoy en día nosotros sabemos que este tema es el tema que está de moda, porque estamos siendo atacados, afectados pero, o sea, mucho por la cuestión de la inteligencia emocional. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de buscar ese equilibrio de que deseamos emocionalmente fuertes, que ante cualquier dificultad no nos vamos a acobardar, que ante cualquier dificultad vamos a encontrar como la salida más rápida y así sea fatal. No, señor. En este momento debemos ubicarnos que la pedagogía conceptual se permite o apunta o señala a convertir a una persona que que tenga principios éticos, que sea talentosa, emocionalmente fuerte, expresiva, capaz de analizar y transformar toda la información que a él llega en su contexto, en símbolo y de manera contraria o viceversa como encontramos aquí en la diapositiva. Cada una de estas fases nos está hablando a nosotros de una forma diferente. Ahorita yo les decía, la parte afectiva, el corazoncito, o sea, ese despertar curiosidad e interés por las diferentes tareas que nosotros realizamos. Reflexionar sobre la información que vamos adquiriendo, sobre esos conocimientos. ¿Para qué me sirve? ¿Qué puedo yo hacer con esta información? Entonces, el proceso que se atraviesa para integrar a un sistema cognitivo. Necesitamos la parte afectiva para yo adquirir un nuevo conocimiento. Y si vamos a la fase cognitiva, nos encontramos que es cómo nosotros podemos garantizar el acceso a la información. ¿Cómo podemos nosotros comprender esa información? ¿Cómo nosotros nos podemos aproximar a la realidad para esquematizarla y esperando que el alumno o el estudiante pueda asimilar todo aquello que nosotros como docentes queremos que él aprenda? Y, no, y también encontramos que lo principal de esta fase cognitiva es que el estudiante comprenda los contenidos que se están mostrando y él pueda contextualizarlo, pueda utilizarlo allá en su barrio, pueda utilizarlo allá en su casa, pueda utilizarlo en la universidad, en su lugar de trabajo. Contextualizar. Y por último tenemos la fase expresiva, ¿verdad? Que el estudiante tenga un dominio de lo que aprendió, porque lo que aprendió, lo asimiló, lo llevó adentro de su cerebro, ¿ya? Porque esto es un proceso. La información llega a nosotros a través de los órganos de los sentidos. Y acá adentro suceden muchas cosas. Y hay un proceso grande, un proceso de autoconciencia. Y sigue una secuencia propuesta en este modelo, que es procedimiento, conciencia operacional, simulación y, para terminar este proceso, el ejercicio de la información adquirida. Entonces, todo eso llega a nosotros, todo pasa aquí en nuestro cerebro. Y después que llega aquí, ¿qué pasa?
cómo nosotros la devolvemos. Porque la forma como a nosotros nos enseña, utilizan palabras diferentes, léxicos diferentes, en fin. Pero cuando esa información llega a nosotros, acá empieza como a nosotros irla ubicando, irla acomodando, y cuando nosotros nos piden que hablemos de ese concepto, que demos nuestra opinión, que demos una idea, un resumen, ya entonces nosotros lo devolvemos, lo expresamos con nuestra palabra, atendiendo a lo que nosotros comprendimos, a lo que nosotros analizamos. Ahora hablemos de la otra, porque es que hablamos pedagogía conceptual y dialogante. Hablamos de la pedagogía conceptual. Dialogante nos ubicamos inmediatamente en que todo se convierte en un diálogo, ¿ya? Porque es ahí donde está la importancia de la acción educativa, la comunicación. ¿Cómo podemos nosotros interactuar? ¿Cómo nosotros podemos utilizar toda la información para combatir la colonización sistemática del mundo de la vida en las escuelas y las comunidades? Sí, hay una formación en cada una de ellas, pero yo cómo puedo aportar a esa comunidad, yo cómo puedo aportar a la escuela con mis ideas, con mis juicios de valores, con mi creatividad, y todo eso tiene que ver con la pedagogía dialogante. Entonces, la pedagogía dialogante también orienta toda una acción en la adopción de un concepto de educación, entendido como un medio para promover interacciones humanas, dirigidas a transformar las propias construcciones intersubjetivas de quienes participaron en el acto educativo al interior de una comunidad con predominio de la racionalidad comunicativa. Y entonces, ¿cómo entendemos nosotros esto? Porque acordémonos que la parte, como dice aquí, intersubjetiva, se refiere a la experiencia o a la comprensión compartida entre dos o más personas. Y ahí entendemos por qué dialogando, ¿verdad? Porque estamos interactuando con otras personas. Yo tengo mi punto de vista, tú tienes tu punto de vista, yo tengo la razón, yo creo tener la razón, tú crees tener la razón. ¿Y cómo nos vamos a entender? ¿Cómo te hago yo entrar en razón a ti? ¿Tú cómo me haces entrar en razón a mí de que yo soy la equivocada o que tú eres el equivocado? Entonces, en ese diálogo, en ese intercambio intersubjetivo es donde compartimos todas esas experiencias y vamos poco a poco acercándonos a la realidad, a la verdad, al contexto que nosotros queremos llegar. Entonces, por eso se llama pedagogía dialogante. Ahora, la pedagogía dialogante busca la formación de la persona, y esto obedece a un proceso intersubjetivo, como lo acabamos de decir, con base biológica y social, en la que todas las personas son fundamentales en su propia construcción, porque todos somos importantes, porque el maestro le da la importancia a cada uno de sus estudiantes, porque son personas diferentes, con necesidades, con problemáticas, con situaciones diferentes. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros nos damos cuenta que la pedagogía dialogante, o sea, desde este planteamiento, el concepto de educación sostiene una transformación de esas construcciones intersubjetivas en nuestros procesos pedagógicos. Cada quien tiene unas ideas, cada quien tiene unos esquemas, pero en la medida en que los compartimos, los enriquecemos y podemos nosotros seguir adelante, seguir avanzando en nuestro proceso educativo. Entonces, lo importante es que nosotros tengamos bien clarito qué tipo de persona nosotros queremos formar en nuestros estudiantes. Y teniendo en cuenta eso, entonces nos vamos vamos a enfatizar de que
Queremos formar una persona con muchas capacidades, capacidades de interacción social, que sea capaz de enfrentar a los retos de la sociedad del conocimiento, a los retos de nuestra realidad o de nuestra sociedad actual, que podamos dialogar, que podamos transformar nuestro medio, nuestro contexto, porque eso es lo más importante. Entonces, ¿qué tipo de sociedad se quiere construir? A través de la pedagogía conceptual y dialogante. Entonces, funciona como un sistema y el mundo de la vida, lo cual requiere del desarrollo de redes solidarias, comunitarias y colaborativas entre los sujetos que lo componen, entre los estudiantes que la componen. ¿Ya? Y esto va en función de una pedagogía, de la pedagogía. Ay, se me pasó, disculpen. De la pedagogía que nosotros es- estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, en la pedagogía dialógica, ¿qué es lo que queremos enseñar? Sabemos que no podemos desligar el conocimiento, porque todos los saberes son interesantes, son saberes instrumentales, sociales, fundamentales para la inclusión de los estudiantes, de la sociedad actual y de la propia comunidad. Y aquí, en la pedagogía dialógica o dialogante, eh, se garantiza la intersubjetividad, el compartir, ¿verdad? Con las personas, que es un resultado de la participación de los involucrados como la diversidad de interacciones que permiten las transformaciones de quienes participan. Porque en la medida en que nosotros interactuamos con los demás, nos vamos transformando, vamos creciendo como persona, profesionalmente, intelectualmente. Entonces, esto es lo interesante que, que resulta de la pedagogía dialogante. Se da cuenta de una formación de un sistema como un mundo de vida, perdón, como el mundo de la vida. Tener en cuenta de que no solamente se aprende en el aula, sino como también muchas veces le he dicho y le he recordado por lo menos el concepto a lo que se refería a García Márquez, universidad de la vida. ¿Por qué? Porque en la calle nosotros aprendemos muchas cosas valiosas a nuestro crecimiento personal. Ahora, no todo lo que encontramos en la calle es malo. Hay cosas también que son muy buenas y de nosotros debemos tener muy en cuenta. Y en la medida que lo compartimos, podemos mejorarla. Tener en cuenta también que en esta pedagogía hay una correspondencia, o sea, hay una explicación biológica y social del modelo dialógico del aprendizaje y la pedagogía. Aprendizaje es una cosa y la pedagogía es otra. La pedagogía tiene que ver más con enseñanza, ¿ya? Entonces, es ese diálogo entre quien aprende y quien enseña. ¿Quién aprende? El estudiante. ¿Quién enseña? El maestro. Entonces, que no lo vayamos a olvidar. Entonces, se relaciona todo esto con un modelo de didáctico interactivo. Intercambiamos, actuamos. Entonces, todo esto asegura una interacción. Y si hay interacción, se mueven muchos valores, como son la solidaridad, la colaboración y el diálogo en las acciones pedagógicas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evaluar teniendo en cuenta esta pedagogía? Entonces, para evaluar el proceso de aprendizaje, se tienen en cuenta los criterios evaluativos instrumentales, o sea, los que provienen del sistema, porque nosotros somos regidos por el Ministerio de Educación Nacional, ¿verdad? Pero
No quiere decir que nosotros no vamos a evaluar, sí vamos a evaluar, pero con unos criterios más sociales, proveniendo provenientes del mundo de la vida, ¿ya? Dado como resultado, o lo cual va a dar como resultado los conocimientos educativos. Entonces, es saber que lo que estoy aprendiendo, ¿para qué me sirve? Pero ojo con eso, porque el estudiante pueda que lo descubra, pero el maestro es quien tiene que ir enfocando e ir encaminando a los estudiantes a la importancia de cada uno de sus conceptos y a cada uno de esos aprendizajes. ¿Ya? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo puedo utilizar? En fin. Entonces, los resultados de este modelo dialógico de la pedagogía evidencian un trabajo de aceptación, que es posible transformar la realidad de esa escuela vulnerable, cambiante en todo momento, pero que se requiere de una intervención social en la que participan la comunidad, la cual resulta determinante. La aceptación del principio de generación de altas expectativas para todo el alumnado, al aceptarse el uno al otro, el respetar las ideas del uno al otro, es algo fundamental e importante. Y tener en cuenta las generaciones, la generación de modelos pedagógicos distintos a los modelos tradicionales, porque todas estas pedagogías, las que hablamos ahorita en la segunda unidad, pedagogías emergentes, y ahora que entramos a tendencias pedagógicas colombianas, nos damos cuenta que lo que apuntan es acabar a ese modelo pedagógico tradicional. Acordémonos que lo más importante o el eje central de todo aprendizaje son nuestros estudiantes, no nosotros como maestros. Nosotros como maestros buscamos estrategias, buscamos didácticas, buscamos metodologías diferentes para hacer cada clase diferente, atractiva al muchacho, para que el estudiante aprenda más y aprenda mejor. No es más mejor, sino más y mejor, ¿verdad? Entonces, de esta manera, trabajamos el concepto de pedagogía conceptual y dialogante de los hermanos Subiría. Vean este video las veces que ustedes quieran, cuantas veces se haga necesario. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, la podemos compartir a través del grupo de WhatsApp. De esta temática queda un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Les voy a enviar de igual manera al grupo de WhatsApp 2 videos pequeñitos para que ustedes también tengan la oportunidad de verlos, de digerirlos, aprenderlos. Y hay una actividad que tienen que realizar. Entonces, esa actividad la pueden hacer en grupos. ¿En qué grupo? En los grupos de trabajo que hicieron las exposiciones. Entonces, muchachos, nos estamos viendo. Agradezco a ustedes su atención y bueno, hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga.